El terror bien contado no solo nos asusta, también nos cuenta sobre la sociedad que lo crea. Naoto Nakasone. Los cuentos populares están profundamente arraigados en la cultura japonesa. En sus historias, la fuerza motriz no es el conflicto, sino la casualidad. Suspense y psicología mantienen en vilo al espectador, y desde este punto de vista se podría decir entonces que los dos rasgos más importantes de este tipo de narrativa serían la profundidad y el enfoque psicológico. En este tipo de relatos serán temas recurrentes la religión, la mitología, el erotismo y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Así, aparecerán asuntos como la venganza, el odio, el fanatismo o el dolor. Todo ello define un estilo propio muy identificable, que hace que el relato de terror de inspiración nipona sea un constructo cultural sumamente característico. Cuando sentimos terror, nuestro cerebro entra en un modo de lucha-huida. Como consecuencia, se activa el proceso biológico por el cual se segrega adrenalina tal y como si estuviésemos experimentando un peligro verdadero. Cuando la tensión termina, nos inundamos de dopamina, la hormona del placer y la felicidad. Por ello, después del susto te ríes, el cuerpo te recompensa por haber sobrevivido y te sientes aliviado. Este tipo de sensaciones son, por supuesto, las que el relato de terror japonés procura generar, partiendo siempre de elementos y tropos comunes a la cultura nipona. Aunque el cine de horror conocido como J-horror es quizás la forma más conocida de este tipo de narrativas, también es bastante popular en determinados ámbitos el manga de horror. Como ejemplo del mismo, en este microrelato nos centraremos en la figura del mangaka Junji Ito, en cuya obra encontraremos, entre otros elementos característicos, horror corporal pero a la vez atractivo a nivel estético, rostros humanoides deformados y gran detallismo. El mangaka Junji Ito, nacido en 1963, desarrolló su gusto por el terror influenciado por el considerado como padre del manga terrorífico Katsuo Umetsu. Aunque es difícil identificar dónde radica el atractivo exacto de las obras de Umetsu y por extensión de las de Ito, lo cierto es que en ambas encontramos una serie de elementos estéticos y temáticos que pueden ayudarnos a entender su encanto. Así, encontramos en Umetsu y como consecuencia en Ito lo siguiente. Argumentos esperpénticos basados en premisas que difícilmente se le ocurrirían a cualquiera. Un dibujo peculiar y característico, en el que las caras de inocencia se convierten en muecas de terror y los personajes se mueven en ocasiones de forma ortopédica mientras corren por las viñetas. Un ambiente opresivo en el que domina el color negro. El propio carácter peculiar del autor, en caso de Umetsu, un autor versátil y polivalente que no solo escribe mangas, sino que ha trabajado en el mundo de la música y la interpretación. En lo referente a Ito, nos encontramos con un individuo extremadamente excéntrico, pero también muy divertido y jovial, con un sentido del humor negro que se puede ver cómo permea hasta las más siniestras de sus obras. Y es que los monstruos y los entornos desconocidos siempre son de temer, pero todavía lo son más cuando vemos explícitamente lo que podrían hacernos a nosotros. De ahí lo inquietante de la obra de Junji Ito, nada tímida a la hora de mostrarnos los mutilados o los deformados cuerpos de las víctimas de los horrores que la pueblan. Ito recurre a historias imaginativas, a veces incluso excéntricas, a las que consigue a menudo dar verosimilitud a pesar de lo retorcido o hasta ridículo de su premisa. Este es, sin duda, uno de los grandes méritos del autor, que es capaz de convertir en combustible para pesadillas ideas tan aparentemente absurdas como que un tiburón montado sobre piernas mecánicas nos persiga hasta nuestra casa. Aunque no es un tema único en el trabajo de Ito, en sus mangas de terror nos encontramos en ocasiones historias de horror cósmico, en las que la realidad parece enloquecer y lanzarse sobre los desventurados protagonistas de las historias. Se trata de trabajos con claras reminiscencias de H. P. Lovecraft, un autor por lo demás bastante popular dentro del horror japonés. De igual modo, se pueden rastrear otras influencias. Así, por ejemplo, algunas de las criaturas y deformidades de Junji Ito presentan claros elementos que nos recuerdan a La cosa de John Carpenter, y el tono crudo de esta película, cuyo final feliz pasa porque mueran todos los personajes, apunta a cómo terminan ciertos trabajos de Ito, de los que se darán algunas pinceladas a continuación. En el enigma de la falla de Amigara, la escala del horror es menor, pero también amplia e indiscriminada. En esta breve obra aparecen en la citada falla orificios con la silueta de personas, y cada una llama al individuo al que le pertenece esta forma y tamaño exactos. Cuando las víctimas ceden a la atracción de la falla y atraviesan sus siluetas, aparecen después al otro lado deformados y transformados en monstruos que, inquietamente, nunca llegamos a ver del todo. En realidad, la obra de Ito encaja bien con los extremos del horror cósmico por su tendencia a presentar un mal al que no se puede hacer frente, y la cual la propia muerte es mejor destino que intentar sobrevivir. En esta línea, el manga de Junji Ito, en la que mejor se nos muestra su aproximación al terror cósmico, es en la variante claramente inspirada por la alargada sombra de los relatos Lovecraftianos, es en Hellstar Remina.
En esta obra, Ito presenta un planeta Lovecraftiano en toda su magnitud y monstruosidad, un planeta viviente que devora todo cuerpo celeste que se encuentra en su camino, claro trasunto de Grodd creado por Ramsay Campbell en su obra ambientada en el universo de los mitos de Cthulhu. Remina, la estrella del infierno, es una entidad cósmica de la que no se sabe nada y que no se atiende a las reglas de la ciencia. Como buen monstruo nacido del horror cósmico de Lovecraft, no sabemos qué quiere ni cómo pararlo, y Junji Ito nunca da explicaciones ni satisface nuestra curiosidad. En Gesta Remina la población ve cada vez más palpable el desastre. El planeta devora planetas sigue aproximándose y la población entra en pánico y sucumbe a la locura. Se crean sectas y castigan a los inocentes. Al final, hasta la hija del astrónomo que descubrió la estrella del infierno y que comparte su nombre con el cuerpo celeste descubierto por su padre, un acto tierno pero que tendrá terribles consecuencias, está a punto de ser víctima de una población aterrorizada y enloquecida, compuesta además por personas que antaño admiraron y siguieron a la joven convertida en celebridad por el descubrimiento cósmico de su progenitor. Fuera de la Tierra y de la locura que lo invade, ya avanzada la historia, un grupo de exploración viaja a Remina y podemos observar una atmósfera totalmente Lovecraftiana, criaturas amorfas con tentáculos o amalgamas de carne que pueden transformar a los humanos. No es un mundo muerto, sino vivo, y tan mortífero que hace que el destino final de los que se han quedado en tierra parezca amable en comparación. El hecho de que este grupo de exploración esté compuesto por personas poderosas e influyentes le da, por otro lado, un cierto mensaje social a Gesta Remina. Esto, sumado al tono ligeramente bufo de todo su segmento final, con una enloquecida persecución masiva casi a gravedad cero, y a que algunos personajes consigan sobrevivir en un final totalmente infeliz pero sorprendentemente tranquilo, hace que Gesta Remina acaba teniendo, paradójicamente, un tono casi optimista, a pesar de tener el final más apocalíptico posible. El terror japonés no está destinado a asustar a la gente, por absurdo que parezca, sino que está destinado a perturbar. Se trata de llevarlo todo al extremo, de dejar grabada esa imagen momento o idea durante más tiempo. Puede ser una imagen surrealista que quizá no te asuste en ese momento, pero cuando tratas de analizarla comienza a dar vueltas en la cabeza y no puedes deshacerte de ella. La imagen se mete en tu mente hasta que finalmente no puedes olvidarla, casi terminando con un trauma. El terror en el manga japonés mantiene este estilo particular de atemorizar, a veces parte de las criaturas espeluznantes e inventivas de las leyendas y tradiciones japonesas, muchas veces trasladándolas al mundo moderno. Casi siempre, a pesar de esto, presenta un elemento universal, lo absurdo, lleva lo irreal hasta su extremo, haciendo que las cosas parezcan no tener ningún tipo de sentido y creando escenas locas, extrañas y completamente fuera de lo común. Todo esto es algo que está presente en el terror de Junji Ito, y de manera más evidente en sus historias inspiradas por el terror cósmico. Probablemente por eso Ito sea a día de hoy uno de los más conocidos mangaka del terror niponés fuera de su país, por su capacidad para horrorizarnos y divertirnos a partes iguales con sus imaginativas, grotescas y absurdas fantasías capaces de dejarnos grabadas en nuestros cerebros imágenes perturbadoras para mucho tiempo.